Sale Pérez de Acción Democrática y entra Luis Herrera Campos, representante de Copey, quien gobernó entre el 79 y el 84. Sigue adelante con la terminación de obras muy importantes, como la primera fase del Metro de Caracas, el Teatro Teresa Carreño, el Estadio Brígido Iriarte, el Parque Naciones Unidas. Estableció el programa básico de educación de 9 años, luego del cual los alumnos continúan con 2 años más, llamado de ciencias. Durante la mitad del periodo, los precios del petróleo superan los $30 el barril, cifra esta jamás imaginada. El país sigue gozando de las mieles de la bonanza. Absolutamente normal ver a los venezolanos de clase media y residentes con 2, 3 vehículos, apartamento o quinta en la ciudad y otro apartamento en la playa para pasar el fin de semana. No obstante, el mal manejo y la corrupción hacen que la presión por el incremento de la deuda externa produzca una de las más recordadas crisis bautizada como el Viernes Negro. En febrero de 1983, de donde salta el cambio de la moneda de 4.30 bolívares, cifra mantenida durante muchos años a niveles entre 12 y 15. Todo debido a una caída imparable de los precios del petróleo de 38 hasta $25 el barril. La presión de la banca internacional por el cobro de deuda externa por 13.000 millones de dólares y una fuga de divisas en los últimos meses calculada en 20.000 millones de dólares. Como consecuencia de todo este desorden se crea en el mismo año, en 1983, el famoso régimen de control diferencial, más conocido como RECADE, donde se establecieron diferentes tipos de cambio para la importación y exportación de todo tipo de bienes, con una gran diferencia a favor con relación a la tasa del mercado, dando lugar a la mayor corrupción que hasta ese momento se haya conocido en la historia de Venezuela. Se crearon empresas ficticias entre sí, donde se importaba o exportaba bienes que nunca salían o entraban al país, y donde pagando un dinero se conseguían todos los sellos que soportaban las operaciones. Casos como exportaciones de tomates podridos o importaciones de contenedores vacíos, llenos de aire, se llegaron a conocer, generando miles de expedientes judiciales que solo concluyeron con la captura de un ciudadano chino venezolano, quien a la postre fue el único que terminó en la cárcel y es conocido como el chino de RECADE. Aparece Jaime Lucinchi de Acción Democrática, médico elegido para el periodo de 1984 al 89. Heredó el incremento de la deuda externa, la galopante devaluación, la corrupción, desempleo, unido al abuso del poder concentrado en su secretaria Blanca Ibáñez, de quien sí pudiéramos agotar páginas y horas comentando lo que hizo y deshizo esta recordada mujer, que resultó al final ser colombiana y responsable de las principales acciones del gobierno, entre ellas las de nombramiento y destituciones de los más altos cargos de las Fuerzas Armadas. Por segunda vez aparece Carlos Andrés Pérez para dirigir el país entre el 89 y 1994. Gana las elecciones con una minoría parlamentaria que lo obliga a realizar alianzas de todo tipo para poder sacar adelante sus proyectos. Pérez acaba con RECADE, dejando la tasa de cambio oficial, entre comillas, que en ese momento se manejaba, pero que en realidad representó una devaluación entre 14.50 la preferencial y 39.60 bolívares por dólar con que partió. De inmediato esta decisión, que no se podía aplazar un momento más, dio origen a una hiperinflación en todos los bienes, castigando con todo el peso la canasta familiar. El gobierno decidió seguir tomando medidas antipopulares y aplicando al mejor estilo las fórmulas que para las circunstancias suele expedir el Fondo Monetario Internacional. Congela salarios, reduce el gasto público, libera las importaciones, vende empresas públicas y aumenta la gasolina.
Un pueblo que por varias generaciones no escuchaba este tipo de medidas y encuentra el carburante en el sensible y simbólico aumento de los precios de la gasolina, prende la llama y explota para cambiar su historia para siempre. Es lo que se ha conocido como el Caracazo y que se extiende rápidamente al resto del país los días 27 y 28 de febrero de 1989. Los que tuvimos la oportunidad de presenciar lo que allí ocurrió cuando ese cinturón de por lo menos 1 millón de personas que vivían alrededor de la ciudad descienden en solo unos minutos y se toman la ciudad de Caracas, arrasando con todo lo que se atravesaba por delante, destruyendo y robando cuanto almacén encontraba. El momento jamás se borrará de nuestras mentes al recordar esa furia de huracán humano. Las imágenes se conservan y ver cómo sacaban y lanzaban a las calles electrodomésticos, computadores, en aquel momento llamados televisores con teclas, gritaban, pues gran parte de los que protestaban no lo conocían hasta entonces. A partir del 28 de febrero y por una semana, mucha gente en varios sectores de la ciudad tuvieron que dormir debajo de sus camas, pues los tiros de todo tipo de armas se producían desde cualquier edificio. Las Fuerzas Armadas, luego de ser simplemente espectadores durante el día y la noche del 27, y luego de digerir el tamaño de sorpresa, reaccionan y se produce centenares de muertos cuya cifra jamás se conoció. Rápidamente desapareció todo de los supermercados, mercados o plazas, abastos y panadería. La situación se vuelve crítica, en especial para los niños y ancianos. Fue tan grave que se hizo necesario esperar meses para que se normalizara el suministro de los artículos básicos de la canasta familiar. Finalmente, Carlos Andrés Pérez fue destituido por el Congreso en marzo de 1993 por cometer un error en el manejo de la partida secreta, caja chica o caja menor, con un monto jamás conocido y que el presidente de turno maneja a su discreción, donde utilizó entre 15 y 20 millones de dólares como apoyo a la presidencia de la señora Violeta Chamorro en Nicaragua. Fue reemplazado por el presidente del Congreso, Octavio Lepage, quien a pesar de su investidura no contaba con la mayoría parlamentaria y debido a la gran crisis que se generó, el Congreso nombró a Ramón J. Velázquez. Para terminar el periodo constitucional, un hombre bastante mayor, intelectual y que su presencia generaba respeto. En esencia era lo que se buscaba, pero el resultado fue diferente. Un famoso episodio de narcoindulto que nunca supo que firmó. Aplicó la ley de impuesto a las ventas que Carlos Andrés había dejado preparada y finalmente la crisis en todos los aspectos se incrementa. Mientras Velázquez hacía todo por mantenerse, Rafael Caldera hábilmente renuncia a su partido que fundó, el partido Copey. Aprovechando el malestar general del pueblo y con su olfato de político, entendió que la situación del país era directamente proporcional a la sepultura de los partidos tradicionales, Copey y Acción Democrática. La historia muestra uno de sus peores errores que haya podido cometer al hacer una coalición nacional conocida como el chiripero, cucarachas en Colombia, únicamente con el propósito de ganar el poder sin un plan de gobierno definido. Estando en campaña se le ocurrió ofrecer, si ganaba la presidencia, el indulto al coronel Hugo Rafael Chávez Frías, quien estaba preso debido a su fracaso del intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Lo importante era ganar las elecciones y luego sí, pensar qué hacer. Deja libre a Chávez y debido a los múltiples compromisos adquiridos con la coalición, nombró un gabinete integrando a comunistas, exguerrilleros, adecos, copellanos e intelectuales que pronto y unido a la edad avanzada y poca salud del presidente, se convierte en una anarquía que solo agravó los problemas del país. Libre Chávez,
y con un país consciente de las barbaridades que se habían cometido en una democracia que, si bien trajo desarrollo y riqueza, igualmente entendió que detrás de estos la corrupción y malos manejos habían llegado a sobreponer el límite de la tasa, que desbordada encontró el discurso de un Chávez que llega como redentor, prometiendo una lucha frontal contra la corrupción, contra la burocracia, contra la desigualdad. Para ello, y tal como aparece en entrevistas que concedió horas antes de su posesión a los principales medios de comunicación del mundo entero, prometió el respeto a la libre empresa, a la inversión extranjera, a la propiedad privada, al libre comercio, total respeto al derecho de información y de opinión. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Ya veremos en los próximos capítulos cómo este personaje, que logra ganar con un 80% de electores a favor, sistemáticamente transforma la nación, convirtiéndola en el núcleo de un movimiento que ya a estas alturas deja huellas, trascendiendo en varios países del continente, y que, ayudado por algunas alianzas internacionales con antecedentes negativos, pone a pensar seriamente a la comunidad, en especial a Colombia y a Estados Unidos, como una verdadera amenaza, pues no hay nada más peligroso que un dictador con problemas internos. Esta primera parte la hemos podido observar gracias a la tecnología de Overseas Colombia y a todo su equipo humano de producción. Gracias y hasta pronto.